a Conectar para Criar, un espacio en donde vamos a abordar temas relacionados a las infancias, crianza, educación emocional, neurodiversidad, siempre desde una mirada respetuosa. Mi nombre es María Laura, yo soy psicopedagoga, mamá de 3 niños. Yo soy María de los Ángeles, soy psicóloga y hoy tenemos la presencia, el regalo de Clara, que se animó a venir con nosotros, con la intención, ya vamos a contar, ya vamos a escucharla a ella, pero con la intención de que se pueda valorar lo que es un diagnóstico psicológico, lo que sirve, lo que alivia y lo que genera en la persona un diagnóstico psicológico, porque lamentablemente nosotros como psicólogos, a vos también te debe pasar como psicopedagoga, muchas veces interpretan a un diagnóstico como un proceso fácil, hasta irresponsable y rápido que hacemos los profesionales, cuando en realidad es todo un proceso de conocimiento, de discernimiento, es una investigación científica, recabamos muchos datos, analizamos muchos datos, hay mucha inferencia, es todo un proceso Sí. que se rige por el método científico y tenemos parámetros y tenemos manuales diagnósticos, o sea, realmente es un compromiso hacer un diagnóstico. Y bueno, la pude conocer a Clara, ya les voy a explicar y ya le vamos a escuchar a ella por qué es tan importante. Primero que nada, agradecerte, Clara, No, que gracias a estés ustedes por el acá. espacio. Me parece excepcional que puedas estar acá. Y quiero que nos cuentes, primero, bueno, cuántos años tenés y cuál es el diagnóstico que te dieron y hace cuánto. Bien, tengo 25 años recién cumplidos y el diagnóstico que me dieron fue hace alrededor de 4 meses. Sí, bastante poco, porque yo ya venía teniendo como algunas sospechas y mi pareja también. Entonces decidí, por curiosidad, hacerme el test, el A2.2, más otros específicos para mujeres. Y mi diagnóstico es autismo nivel 1 con altas capacidades. Genial. Em, Viste que se usa mucho, por lo menos a mí me lo dicen y me enoja mucho esto de que no hay que rotular, el diagnóstico es un rótulo. ¿Vos lo sentiste así como algo negativo? No, en absoluto. Sé que algunos profesionales son renuentes a dar diagnósticos porque precisamente piensan que el paciente se va a encerrar en ese diagnóstico o que va a imposibilitarlo de alguna u otra forma. Pero en mi caso fue muy distinto. ¿Por qué? Yo pude abrazar mi diagnóstico Hermosa y esa imagen, me encanta. a raíz de eso buscar las herramientas necesarias para afrontar o sortear las dificultades que me iban pasando en el día a día, producidas precisamente por el autismo. Que es abrazarte a vos misma, ¿no? A tus Sí, capacidades, a tus limitaciones, a tus posibilidades o a tus maneras así es. diferentes de ser. Porque antes quizás era mucho más exigente conmigo misma, no era indulgente o no me permitía sentirme mal en algunos contextos académicos, sobre todo, y tampoco encontraba comprensión por parte de mi entorno hasta que obtuve el diagnóstico. O sea, como que mi entorno, a raíz de que dijeron, ah, bueno, es autista, entonces ahora sí voy a entender que le puede llegar a molestar este ruido, que puede Claro. llegar a querer encerrarse o no compartir tanto tiempo en familia, y no es porque sea algo personal con nosotros, sino porque es autista, porque lo desgasta socialmente, etcétera. Qué maravilla, ¿no? Porque por un lado te alivia a vos, porque vos decís son necesidades especiales, si las querés llamar así, o capacidades o diferencias que yo tengo de percibir, o cosas que me pueden molestar y que a vos no, y te las tengo que entender y te las tengo que respetar, pero también mejora los vínculos. Porque me imagino la gente que te quiere, si pensaba que, por ejemplo, vos no querías estar con ellos por algo, porque por ahí estabas saturada Sí, me ha de pasado muchas estímulos veces. y no, es que no me quiere, no quiere estar conmigo, no me quiere acompañar, a pensarlo le cuesta esto como a mí me puede costar otras cosas, cómo alivia también me parece el que te quiere, a los vínculos importantes para vos, ¿no? Sí, principalmente, bueno, en mi relación de pareja y también familiarmente me ha ayudado mucho. ¿Y te pasó que tuviste otros diagnósticos que estaban Sí, equivocados tuve 2 antes? diagnósticos previos antes de llegar al autismo. El primer diagnóstico que me dieron, que sinceramente me pareció un poco negligente, fue trastorno del límite de personalidad, Sí. y me lo dieron en una consulta. Bastó una consulta para decirme: "Clara, tenés trastorno del límite de personalidad", No. y una medicación en ese mismo día. Y por algo suceden las cosas, nunca más me pude volver a contactar con ese psiquiatra, que lo tenía que ver al mes de ese diagnóstico. Sí. Y me busqué otro psiquiatra y él me dio un diagnóstico que empezó siendo un cuadro o un episodio depresivo y después mutó a una depresión mayor.
Sí, puedo incluir algo teórico en Sí. esto, por lo que estás diciendo. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico como psicólogos, podemos hacer un diagnóstico actual del síntoma y decir, estás con ansiedad, estás con problemas para dormir, estás con los síntomas que vos me traes, o estás con dificultades perceptuales, por ejemplo. Pero si yo quiero tener un trastorno un diagnóstico, por lo que dijiste de trastorno, un diagnóstico de tu personalidad, que es un diagnóstico estructural, saber cuáles son tus patrones de funcionamiento, eso me lleva a varias sesiones y tengo que Sí. implementar técnicas Ujú. psicométricas, proyectivas, entrevistas, o sea, hay un montón de herramientas que tenemos para diagnosticar los psicólogos. Sería muy imprudente, te diría que yo te vea por más experiencia que yo pueda tener en diagnosticar y en un día yo te diga tenés trastorno limítrofe Sí. de la personalidad. Por eso, hablar a favor del diagnóstico es hablar también a favor de la capacitación y de la permanente actualización de los profesionales de la salud y que usen las herramientas, los cuestionarios, las técnicas, los test, todo lo que hay a mano para llegar a la conclusión diagnóstica, Sí, ¿no? es cierto. Desde el 2017 como que se han recabado mucho más datos y hay mucha más información sobre el autismo y sobre todo sobre el autismo en mujeres, Sí. porque siempre históricamente fue infradiagnosticado. Esto no solo pasa en la neurociencia, sino que también en otras ramas de las medicinas. Las mujeres siempre son dejadas de lado. Claro. Sí. Entonces, bueno, era sabido que podía pasar eso con el autismo y de hecho sucedió. Y sí, me parece que hay muchos profesionales de la salud y de la salud mental que deberían actualizarse y estar más informados. Quizás hay escuelas con las que ciertas teorías respecto al autismo o más actuales pueden llegar a chocar, Sí. como el psicoanálisis. Sí. Eso sí es cierto. Así Claro, bueno, pero por esto que yo te decía, el psicoanálisis por ahí, vos tenés algo perceptual, se va a quedar con ese síntoma y va a preguntarte y repreguntarte si ese olor que te molesta lo Sí. relaciona, que no es que sea inválido, No, pero no es lo que vos supuesto que no. necesitas. Si Claro. tiene que ver con el diagnóstico de autismo, no es necesario que te digan si ese olorcito se produjo, porque capaz se llega, pero no es lo que vos necesitas, que por eso me parece que el diagnóstico es tan certero, ¿no? Porque Sí. yo trabajo mucho con chicos y les digo a los papás que entiendan al tratamiento, el abordaje que yo voy a hacer con los chicos como un viaje, ¿no? Ujú. Entonces, si yo sé a dónde voy y tengo un mapa, sé que salgo de acá, por dónde tengo que pasar, por dónde no tengo que pasar, por qué camino es más seguro, a dónde tengo que llegar, a dónde voy a parar. En cambio, si yo salgo con sus hijos, o sea, salgo a viajar sin saber de dónde partí y sin saber a dónde voy a ir, Ujú. capaz hago macana, o tardo más, o paso por un lugar que no tenía que pasar, o sea, vos te molesto de alguna forma pensando que tenés depresión y en realidad tenés autismo. O sea, Ujú. te hago, por ejemplo, yo como psicoanalista, te hago revivir o te hago hacer una técnica de regresión o te conecto con algo que en realidad vos o te desestructura más o te hace mal y no tiene que ver con lo que vos estás necesitando. Exactamente. O sea, yo no niego el éxito del psicoanálisis hasta cierto punto en mi vida, no con el autismo, obviamente. Ujú. Sí me ha ayudado a poner límites y a sobrellevar algunas circunstancias adversas, pero cuando tuve que plantearle a mi psicoanalista lo del autismo, su reacción fue un poco extraña. Y Mira, es como que la forma de abordar él, por ejemplo, mi hipersensibilidad sensorial y sobre todo con los ruidos, era tratar de buscar en la infancia. en la infancia algún momento que un ruido haya desencadenado tal aversión o rechazo en mí que a partir de ese entonces siempre se haya repetido a lo largo de mi vida. Claro. Entonces, Pero qué agotador, ¿o no? ¿No era muy cansador eso? era cansador porque al final terminaba tratando otras cosas que no tenían que ver con lo sensorial, obviamente, con él. Y cuando retomábamos el tema por el que empecé a ir a terapia, que era ese, eh, era lo mismo. ¿Y quién representa ese ruido en tu vida? Claro. Eh, Que no significa que no pueda hacer, o a lo mejor lo encuentra, pero no es lo que vos exacto. necesitas. No era lo que Vos necesitaba. necesitas herramientas, necesitas habilidades sociales, necesitas saber qué te molesta, necesitas cómo adaptarte. De hecho, está por recibirse de tener una vida absolutamente normal. No sé si ahora se te hace más fácil o podés hacerte respetar de otra forma cuando supiste, digamos, el diagnóstico. Sí, la verdad que tuvo un camino un poco tortuoso, tanto a lo largo del secundario como la universidad, por la cuestión sensorial. Claro. Antes había naturalizado, yo todos los días lloraba en el colegio, todos los días lloraba, porque no aguantaba lo sensorial.
Que Y no aguantar, ¿qué es? Explícale a la gente. los ¿Te ruidos, sentís muy no, pero ¿qué sentís vos? ¿Te sentís desbordada? ¿Te me sentís siento mal? desbordada, no puedo controlar el llanto. Claro, O claro, sea, claro. empiezo a llorar, no puedo controlar el llanto, me duele la cabeza, a veces siento Claro. como puntada en La los pasás muy mal, oídos. no es un capricho. Realmente la paso muy mal. Y a veces me agito también. Y en la universidad no fue muy distinto. Solo que no cursaba, antes yo era doble jornada y encima una escuela técnica, entonces estaba todo el día ahí. Claro. Y después tenía inglés y tenía otras actividades, entonces estaba muy exigida todo el tiempo y muy sobreestimulada. Ya en la universidad como que sí hacía inglés eventualmente y también me pasó de colapsar varias veces en inglés, pero lo único que hacía casi era ir a la universidad, que encima empecé en pandemia. Y para mí eso fue la gloria. Claro, claro. Sí, porque bueno, pero y después empecé a ir al psiquiatra y él me dijo, Clara, cada vez que te sientas mal, clonazepam. Entonces esa era mi única y mayor herramienta, por más de que tenía tapones, era, bueno, sé que tengo que rendir un examen, clonazepam. Y los tapones que los llevaba todo el tiempo, pero aún así colapsaba en muchas clases, me tenía que ir antes, inclusive en su momento, como había una materia que muchos alumnos adelantaban y era muy numerosa, muy multitudinaria, recurría a muchos alumnos, decidí no cursarla. Claro. Claro. Y quedarme libre en esa materia premeditadamente porque no iba a poder sobrellevar. Hasta que, bueno, recibí el diagnóstico y, por ejemplo, actualmente ya terminé de cursar, estoy yendo a inglés, estoy cursando en la Cultural Británica y, por ejemplo, los primeros exámenes que tenemos que se llaman mock exams, que son como exámenes de prueba, que te toman con una metodología que es exactamente igual a la de examen internacional. O sea, es la misma exigencia, entonces muy exigente realmente, y son 3 días seguidos. 3 disciplinas distintas te toman cada día. Entonces, esa semana estaba sobrecargada. Y el último día del examen, que no me acuerdo si una compañera estaba comiendo, tenía un paquete de galletas, no sé qué, pero yo antes ya me había tomado el transporte público, entonces como que se fueron acumulando muchas cosas y además no había tomado el clonazepam porque había leído que, bueno, acumulativamente hablando, el clonazepam se puede generar un deterioro cognitivo. Entonces dije, no puedo tomar toda la semana clonazepam. Entonces no lo tomé. Y antes del examen me puse a llorar. Me agarró una crisis, que vendría a ser no es un burnout ni un meltdown, es un shutdown. No, es un meltdown. Un meltdown. Y no podía dejar de llorar, así que le tuve que pedir al profesor que me dejara retirarme y él no tuvo ningún problema porque ya de antemano había hablado con él el diagnóstico y todo. Claro. Fue muy comprensivo y le pedí a mi pareja que me retirara. Qué bien. Y a vos te dan el diagnóstico, ¿cómo decidiste contarlo? ¿A quién decidiste contarlo? ¿Saliste a la necesidad de contárselo a todo el mundo o no? No. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, la primera persona en saberlo fue mi pareja, porque en realidad él es quien me empujó a buscar el diagnóstico. Él fue quien buscó a la profesional adecuada para que me realizara el diagnóstico. Y, me acompañó a mi primera consulta con ella. Entonces él fue el primero en enterarse, porque él ya tenía sospechas de... Después, recién le comenté a mi familia. ¿Cómo reaccionaron? ¿Tu mamá, tu papá? No sé con quién conforma tu mamá. Mi mamá y mi hermana. ¿Cómo reaccionó tu mamá? Mi madre quizás como que terminó de comprender muchas actitudes o comportamientos que tenía hacia ella. No puedo decir del todo que los integró en su vida, porque sigue habiendo como ciertos aspectos que, no sé cómo decirlo, le cuesta asimilar, Sí. pero como que mi relación con ella también mejoró a raíz de eso. Te lo pregunto porque lo pienso como mamá. Como Digo mamá, que es lo sí. mismo. Sí. Me imagino que uno como mamá reacciona, no. ¿Cómo no me di ¿Cómo cuenta? no me di cuenta? Si yo la conozco, nadie más la quiere y la conoce más que yo, ¿no? Me imagino que como mamá es como que te debe reubicar en un lugar complejo. Sí, igual a mí lo que me llama la atención es que ella siempre notó comportamientos raros en mí. Sin embargo, como nunca, nosotros somos de un pueblo en Jujuy
Y Claro. ahí no existen las herramientas para, entonces como que nunca... También en el inconsciente, en el conocimiento social está, vos decís rápido autista y te imaginás el nene Sí. aislado, haciendo rocking, golpeándose, con dificultades para ir al sí. colegio, o sea, tenemos en la cabeza, ahora no, hace unos años que más o menos, y hay en la Ujú. pantalla series, no sé si viste Atípica, Sí, sí, lo me vi. encantó. Sí, sí, lo he visto. Vemos chicos con autismo de alto funcionamiento y podemos entender. Hay una serie Ujú. coreana de una chica que se recibe de abogada. Esa no la vi. Sí, Excelente, es re me linda, sí la fascinó. vi. Entonces ves y decís, ay, che, no, pero no sale esto. No, pero no parece que tenga, porque uno espera dentro del espectro el Ujú. peor escenario, ¿no? Entonces me imagino que le pasará a la gente lo mismo con vos. Exactamente. Cuando recibí el diagnóstico me dijeron que para qué lo necesitaba si no era incapacitante para mí el Ujú. autismo. En realidad sí lo era, y mucho, y no me podía desenvolver naturalmente en ningún contexto social barra académico, digamos. Tenía como muchas trabas. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, quizás un poco fuerte lo que voy a contar. Mi papá falleció este año. Yo decidí no ir a tirar sus cenizas al río Paraná, que fue su última petición antes de morir, porque no podía estar encerrada 13 horas en un vehículo con 2 personas más. Ujú. Claro. Entonces, si eso no es incapacitante, que para mí sí lo es, no Sí. sé. Obviamente, por eso hay niveles en el autismo, pero Claro, claro. una cosa no quita la Pero otra. aparte, no sé qué pensás vos como profesional, pero yo siento como psicóloga, el diagnóstico no es mío. O sea, cuando yo le diagnostico algo a una persona, no es algo mío, es algo de la Ujú. persona. O sea, si yo sé, lo pienso así, por ahí estoy equivocada, si yo sé algo que tiene tu hijo, o sea, si tu hijo tiene autismo y yo lo sé y lo diagnostiqué, no podés no saberlo vos como papá. O sea, no es algo mío, que yo digo, ay, qué capa, descubrí que ese chico tiene. O sea, es algo del paciente, de la persona, o sea, así va así, Ujú. yo abracé el diagnóstico. Es algo tuyo que te identifica, Sí. que lo vas a llevar toda la vida, a lo cual te tenés que adaptar, pero es algo tuyo, no es algo del profesional que te lo dicen. Ujú. Entonces no te pueden decir, ¿para qué querés el diagnóstico? Si es algo mío, es como que yo te diga, ¿para qué querés la cabeza? O ¿para qué quiero yo tus Sí, ojos? O sea, inclusive, a ver, yo nunca, todavía no he tramitado el CUT ni nada, porque claro. precisamente el diagnóstico para mí tiene otra función. Si bien Ujú. eventualmente quizás lo pueda tramitar, el simple hecho de tener el diagnóstico me ayudó a cambiar un montón de mecanismos en mi vida Qué que no estaban maravilla. funcionando. O Y sea, te permitió en cierta forma comprender, darle significado a algunas cosas que te pasaban, que parecían por ahí caprichos o cosas aisladas, y a la vez te produjo alivio. sí, mucho alivio. Y bueno, para cerrar la idea de hace rato, porque era para hacer una comparación respecto a inglés, por ejemplo, en mis últimos exámenes, además de tomar clonazepam, he decidido no tomar el transporte público, llevarme un Claro. juguete sensorial, llevar unos buenos tapones, un caramelo para tener otro estímulo sensorial. Y eso me resultó muy bien y pude rendir los 3 días con total tranquilidad y no me desbordé. Es que le Ujú. sacaste el porqué del síntoma. O sea, a mí me molestan o me desbordan los ruidos molestos. Si uno se pone en la visión psicoanalítica y por qué, y fíjate, y te enroscas en el por qué, digamos, en vez de decir, esto es lo que me pasa, entonces yo no voy a ir en colectivo a rendir. Bárbaro, no Ujú. pasa nada, dejas de ir de colectivo y llegás tranquila a rendir. Me parece fantástico, tan Sí. simple como saber lo que necesitas, Ujú. ¿no? Sí, y bueno, también me estructuré mucho más con mis horarios, como que estoy tratando de distribuir mejor mis tiempos, o Claro. estoy haciendo actividad física ahora también todos los días. Y tu nivel de exigencia, porque te escucho y sos bien exigente, ¿no? Sos muy capaz y muy exigente. Y el nivel de exigencia, ¿vos pudiste bajar un poco el nivel de exigencia por decir, tengo autismo y puedo cuidarme de alguna forma o no seguís con el mismo nivel de exigencia? Mm, No, sí, ha bajado mi nivel de exigencia, pero no al punto de decir que el diagnóstico me perjudicó. A eso voy. Está, perfecto. Ujú. O sea, sí. No, porque también si vos crees que son dos cosas que tenés que superar y modificar porque al resto de la gente no le No, pasa en esto, absoluto. también No, te cagas. no, que yo aspiro a que la gente realmente comprenda y si no, bueno, probablemente dejen de ser mi vínculo, Qué bueno. porque si no pueden tolerar que a mí me molesten algunos ruidos o algunas cosas, porque lamentablemente es algo sensorial y no lo puedo cambiar. Y eso lo entendí Tampoco deberías, ¿por qué, no? cuando Sí conocerlo, comencé como a ir a la psicóloga este año, ya me dijo, claro, yo te puedo ayudar en todos los aspectos,
pero esto es una cuestión sensorial y tratar de cambiarlo, modificarlo sería violento, me dijo. Entonces, vamos a apuntar a otras cosas. Está bueno. Buenísimo. Buenísimo, y me parece un aporte Enorme. enorme, de una Sí. generosidad. Sí. Te agradezco un montón, ¿no? Ujú. La verdad que Sí, es muy, te agradecemos. es muy valioso. No sé si te costó mucho, si te jorobamos mucho, pero es un aporte No, a mí me tanta encanta este gente. tipo de espacios y bueno, también me gustaría que este mensaje llegue a otras personas con Va a autismo llegar a un y, montón de Mujeres, ¿no? y sobre todo mujeres con Sí. autismo y que quieran hacer una carrera universitaria, que sepa que tienen las herramientas, que siempre se pueden buscar otros caminos, que Ujú. tienen que rodearse de gente que sea empática, que la entienda, que la empujen y bueno, buscar herramientas alternativas, bueno, los tapones, quizás que una sepan de vez en Claro. cuando, o juguetes sensoriales. Y eventualmente si deciden estudiar en la Católica, por ejemplo, hay un gabinete que se encarga de cuestiones vinculadas con el autismo para hacer que Mira los qué bueno. exámenes sean más Qué buena accesibles idea. o las clases. Genial, Entonces, nada, siempre se puede. genial. Bien. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Una maravilla, claro. Muchas gracias. Gracias.